Nadie encendió una alarma. No hubo discursos encendidos ni imágenes impactantes. Pero el 11 de enero de 1964, algo invisible cambió para siempre la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Si este informe no se hubiera publicado, es muy probable que hoy fumar siguiera siendo un hábito normal, elegante y socialmente aceptado. Y lo más inquietante es que, durante décadas, casi todo el mundo sabía que algo estaba mal, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Imaginen la escena, años 50, comienzos de los 60. Fumar no era solo común. Era un símbolo de estatus, de madurez, de sofisticación. Los médicos fumaban en sus consultas. Los actores de Hollywood encendían un cigarrillo en las escenas más glamurosas. Las publicidades en revistas y televisión mostraban el tabaco como sinónimo de éxito, calma y elegancia. Incluso algunas marcas llegaban a afirmar que sus productos estaban respaldados por doctores. Era parte del paisaje cultural. Era normal. Pero mientras la imagen pública del tabaco brillaba con fuerza, en el silencio de los laboratorios y los hospitales empezaban a acumularse datos incómodos. Médicos y científicos en Estados Unidos y Europa notaban algo extraño. Los casos de cáncer de pulmón estaban creciendo a un ritmo nunca antes visto. No era un aumento pequeño, era una curva que se disparaba hacia el cielo. Y la gran mayoría de los pacientes compartía un hábito en común: fumar. Al principio, la idea parecía exagerada, casi una locura. ¿Cómo algo tan cotidiano, tan integrado en la sociedad, podía ser letal? ¿Cómo un producto legal, masivo y promocionado por las estrellas del momento podía estar causando una epidemia silenciosa? La industria del tabaco, una de las más poderosas del mundo, lo negaba rotundamente. Financiaban sus propios estudios que, curiosamente, siempre concluían que no había pruebas suficientes. Crearon una cortina de duda y confusión que duró décadas. Pero la evidencia científica seguía creciendo. Era como intentar tapar una grieta en una presa con las manos. Los datos eran cada vez más difíciles de ignorar. Y aquí es donde entra en escena una figura clave, poco conocida fuera del ámbito médico, el cirujano general de los Estados Unidos. Su función no era política, era puramente científica. Su trabajo era informar al público sobre asuntos de salud basándose en la mejor evidencia disponible. En 1962, al cirujano general de la época, Luther Terry, se le encargó una tarea monumental y extremadamente incómoda: revisar toda la evidencia científica existente sobre el tabaco y sus efectos en la salud y emitir un veredicto final. No se trataba de un estudio rápido ni de una opinión personal. Fue una investigación colosal. Un comité de 10 expertos, de distintas disciplinas, se encerró para analizar más de 7,000 artículos científicos. Revisaron años y años de datos clínicos, de autopsias, de estudios con animales. Analizaron estudios epidemiológicos de distintos países que seguían a miles de personas a lo largo del tiempo. El comité sabía una cosa: si se equivocaban, el impacto sería irreversible. Si acusaban al tabaco sin pruebas contundentes, perderían toda credibilidad. Pero si lo absolvían cuando era culpable, serían responsables de millones de muertes futuras. Durante meses, trabajaron bajo una presión enorme. La industria tabacalera observaba cada uno de sus movimientos, lista para desacreditar cualquier conclusión negativa. Los medios de comunicación esperaban una respuesta clara y definitiva, y el gobierno temía el brutal efecto económico que podría tener una conclusión desfavorable. Pensemos que el tabaco era un pilar económico en muchos estados. Pero lo más inquietante no fue la presión externa. Fue lo que los propios datos empezaron a mostrar con una claridad brutal, casi aterradora. El cigarrillo no solo estaba relacionado con el cáncer de pulmón. Esa era solo la punta del iceberg. Los datos demostraban que aumentaba drásticamente el riesgo de enfermedades cardíacas. Empeoraba problemas respiratorios crónicos como el enfisema y la bronquitis. Y, de forma directa e irrefutable, reducía la esperanza de vida. No era una simple correlación, una sospecha o una coincidencia. La evidencia apuntaba a una relación causal. Fumar causaba enfermedades
y mataba. El informe final se terminó a finales de 1963. Su contenido era tan explosivo que se tomó una decisión histórica para su publicación. Decidieron publicarlo un sábado por la mañana, específicamente el 11 de enero de 1964. ¿Por qué un sábado? Para evitar un colapso financiero inmediato en la Bolsa de Nueva York, que permanecía cerrada los fines de semana. Así de grande era el impacto que esperaban. Ese día, el cirujano general Luther Terry apareció ante una sala repleta de periodistas. No gritó, no dramatizó. Con una calma casi solemne, simplemente leyó las conclusiones del informe. Dijo, con todas las letras, que fumar era una causa directa de cáncer de pulmón y laringe, y la causa más probable de bronquitis crónica. En ese preciso momento, algo se quebró para siempre. Por primera vez en la historia, una de las principales potencias mundiales, a través de su máxima autoridad sanitaria, decía oficialmente que un producto legal, de consumo masivo y culturalmente normalizado, causaba cáncer. La reacción fue inmediata. Al día siguiente, los titulares de todos los periódicos del país recogían la noticia. Fue un shock. Para millones de fumadores, fue como si de repente les dijeran que su taza de café matutina era veneno. Pero lo que vino después fue todavía más perturbador y nos enseña mucho sobre cómo funcionan las grandes industrias y la opinión pública. Uno pensaría que, tras una declaración tan contundente, la gente dejaría de fumar en masa y las tabacaleras cerrarían. Pero no fue así. La industria del tabaco no se rindió. Al contrario, contraatacó con una de las campañas de desinformación más exitosas y dañinas de la historia. Inmediatamente después del informe, crearon sus propios institutos de investigación y contrataron a científicos para generar estudios que sembraran la duda. Su estrategia no era demostrar que el tabaco era seguro, eso era imposible. Su objetivo era mucho más sutil, crear la impresión de que el debate científico no estaba cerrado. Frases como «se necesita más investigación», «la evidencia no es concluyente» o «hay científicos que no están de acuerdo» se convirtieron en su mantra. Pagaron a expertos para que testificaran en el Congreso, escribieran artículos y aparecieran en televisión argumentando que la relación entre fumar y el cáncer era solo una teoría. Durante años, lograron mantener viva una controversia artificial. Confundieron al público y retrasaron la implementación de políticas de salud pública realmente efectivas. Mientras tanto, el informe del cirujano general empezó a tener efectos lentos pero imparables. El primer cambio visible fue la obligación de incluir etiquetas de advertencia en las cajetillas de cigarrillos. Al principio eran pequeñas y discretas, pero fueron el primer paso. Luego, en 1971, se prohibió la publicidad de cigarrillos en la radio y la televisión en Estados Unidos. Fue un golpe durísimo para la imagen glamurosa que la industria había construido. Ya no veríamos a nuestros actores favoritos recomendando una marca de tabaco en horario de máxima audiencia. Poco a poco, la percepción social comenzó a cambiar. Fumar dejó de ser visto como algo sofisticado y empezó a asociarse con un riesgo para la salud. Surgieron los primeros movimientos por los derechos de los no fumadores, que exigían espacios libres de humo. Lo que antes era normal, como fumar en un hospital, un cine o un avión, empezó a parecer absurdo e inaceptable. El cambio cultural fue lento, una batalla librada pueblo a pueblo, oficina a oficina, restaurante a restaurante. El informe de 1964 fue la primera piedra de un dominó que sigue cayendo hoy. Desencadenó miles de estudios adicionales que confirmaron y ampliaron sus hallazgos, vinculando el tabaco a docenas de otras enfermedades. Inspiró a otros países a realizar sus propias investigaciones y a tomar medidas. Y sentó las bases para las demandas judiciales masivas que décadas después obligarían a las compañías tabacaleras a pagar miles de millones de dólares y a hacer públicos sus documentos internos que demostraban que sabían de los peligros del tabaco desde mucho antes de 1964, y lo ocultaron deliberadamente. Hoy, mirar atrás es impactante. La idea de que los médicos promocionaran cigarrillos nos parece una locura. Pero es un recordatorio poderoso
de cómo la normalización cultural y los intereses económicos pueden cegarnos ante una verdad incómoda. El informe del cirujano general no fue solo un documento científico, fue un acto de valentía. Fue la decisión de poner la salud pública por encima de la presión económica y política. Nos enseña que el cambio real a menudo no empieza con un grito, sino con un susurro basado en datos, con la persistencia de científicos que siguen haciendo su trabajo a pesar de las presiones, y nos deja una pregunta fundamental que sigue vigente hoy. ¿Cuáles son los cigarrillos de nuestra generación? ¿Qué cosas normalizamos hoy que las futuras generaciones mirarán con incredulidad? La historia del informe de 1964 nos recuerda que la verdad, por incómoda que sea, siempre termina saliendo a la luz. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. De hecho, al principio, muchos no lo creyeron. Algunos lo tomaron como una exageración alarmista. Otros lo negaron directamente, y la industria tabacalera, previsiblemente, reaccionó como siempre lo hace cuando se enfrenta a una verdad incómoda, sembrando dudas. ¿Cómo lo hicieron? Financiaron sus propios estudios, cuidadosamente diseñados para obtener resultados ambiguos. Contrataron a sus propios expertos para cuestionar la metodología del informe y relativizar los datos. Repitieron una y otra vez su frase clave, un mantra que escucharíamos durante décadas. No hay pruebas concluyentes. Buscaban crear una controversia artificial, hacer que el público pensara que era un debate científico entre iguales. Los medios de comunicación, aunque con cautela al principio, comenzaron a hablar del tema. Una decisión con consecuencias conocidas. Ya no se podía alegar ignorancia. A largo plazo, el informe transformó la sociedad de formas que nadie había previsto. Las tasas de tabaquismo, que habían estado en constante aumento durante medio siglo, empezaron a bajar, muy lentamente al principio, pero de manera constante. Las campañas de salud pública, antes casi inexistentes, se multiplicaron y se volvieron más directas y agresivas. Porque durante años, muchas empresas tabacaleras sabían perfectamente lo que estaban vendiendo. Documentos internos que salieron a la luz décadas después gracias a demandas judiciales y filtraciones mostraron sin lugar a dudas que la relación entre el tabaco y el cáncer era conocida por la industria mucho antes del informe de 1964. Lo sabían y lo ocultaron activamente. No fue ignorancia, fue un cálculo frío y deliberado, donde los beneficios económicos se antepusieron a la vida y la salud de millones de personas.
El informe del cirujano general no solo fue un documento sobre salud pública. Sin quererlo, expuso un conflicto ético monumental que sigue vigente hoy. ¿Qué pasa cuando la evidencia científica choca de frente contra intereses económicos gigantescos? Desde aquel día de 1964, la relación entre la ciencia, la industria y la política nunca volvió a ser la misma. Aprendimos una lección muy dura sobre cómo el poder corporativo puede manipular la información y moldear la percepción pública para proteger sus ganancias. Hoy vemos las consecuencias de esa larga batalla en todas partes. Vemos advertencias gráficas impactantes en los paquetes de cigarrillos, que muestran los efectos reales de fumar. Tenemos restricciones de publicidad que impiden que el tabaco se promocione a los jóvenes. Pero todo eso, cada una de esas victorias de la salud pública, nació de la valentía de aquel informe. Porque cada vez que una industria poderosa se enfrenta a datos incómodos que amenazan su modelo de negocio, ya sea la industria de los combustibles fósiles y el cambio climático, la industria de los ultraprocesados y la obesidad, o la de las redes sociales y la salud mental, la reacción suele ser la misma: negar, retrasar, confundir. Se financian estudios que generan ruido, se cuestiona el consenso científico, se acusa a los científicos de alarmistas, y se invierte masivamente en lobby y relaciones públicas para proteger el status quo. La estrategia que perfeccionó la industria tabacalera se ha convertido en un manual de instrucciones para otros. El informe del cirujano general de 1964 no erradicó el tabaquismo, ni mucho menos. Millones de personas siguen fumando y muriendo por ello. Pero sí que cambió la conversación para siempre, nos dio las herramientas para luchar, nos demostró que la verdad, aunque tarde, puede abrirse paso, y nos dejó una pregunta que resuena con fuerza hoy, una pregunta que deberíamos hacernos todos los días. ¿Cuántos informes similares, cuántas advertencias científicas cruciales estamos ignorando en este preciso momento, mientras creemos que nada grave está pasando? ¿Qué verdades incómodas de hoy serán las obviedades trágicas del mañana? Nos vemos en el próximo.